Bienvenidos a otro vídeo más de Flamenco Fácil, yo soy Carlos y hoy quiero charlar un rato con vosotros para despejar algunas dudas que suelen ser las más comunes a la hora de iniciarnos en guitarra flamenca. ¿Quieres saber por dónde empezar con la guitarra? ¿Qué ejercicios debes trabajar para ir adquiriendo soltura? ¿O qué palos flamencos son los más adecuados para el principio? Pues quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre ello. A día de hoy yo sabré tocar al menos 35 palos flamencos diferentes, pero ¿sabes que hay muchos más? Sé que mis conocimientos son muchos, pero en comparación con todo lo que existe, sé bastante poco. Con esto quiero decir que nunca dejaremos de aprender, ya sea en música o en cualquier profesión a la que nos dediquemos. Así que nuestra mentalidad a la hora de aprender será absorber todo lo que podamos para dar sentido a este puzzle que llamamos flamenco, ya que todos los palos van de la mano unos de otros, ya sea por sus detalles históricos, de su procedencia, su tonalidad, su compás, etc. Con esto quiero decir que el orden en el que los estudiemos es importante y dentro de ese orden también está el comprender los parecidos de unos con otros. Muchos me preguntáis que por dónde debemos empezar, es decir, qué es lo primero que debemos tocar. Aquí tenemos que comenzar por la lógica más simple, es decir, por aprender a leer las tablaturas, que serán las lecciones que vamos a tener enfrente cada vez que empecemos a estudiar. Aprender a relacionar que si vemos un 1 en la primera línea de la tablatura, la mano izquierda debe de llevarse el primer dedo al primer traste, es decir, la lógica más simple. Una vez comprendemos este sistema de lectura, que no nos tomará más de unos minutos, ya comenzaríamos por los primeros ejercicios de coordinación, trabajando los 4 primeros trastes para que los dedos de la mano izquierda vayan conociendo por dónde se tienen que mover. Estos ejercicios se trabajan para que cada mano sepa cómo tiene que trabajar y qué es lo que tiene que ir haciendo. Esto debemos de trabajarlo de forma lenta y atenta, ya que aunque parezca sencillo, estamos mandando varias órdenes a las manos desde nuestra cabeza. Le estamos diciendo a la mano derecha cómo tiene que moverse para pulsar las cuerdas y a la izquierda también decirle por dónde tiene que moverse para pisarla y trabajar la secuencia de los primeros ejercicios. Por lo que si nunca has tocado la guitarra, te recomiendo que empieces por este tipo de ejercicio. En las listas de reproducción del canal tenéis un bloque con 20 vídeos enfocado en este tipo de trabajo de menos a más, incrementando la dificultad, y se llama Mi primera vez con la guitarra. Si estás aquí por primera vez, te recomiendo que comiences por los 20 vídeos de esa lista. Muchos me preguntáis también que qué palo flamenco es el más fácil de todos. Y realmente ningún palo flamenco dentro del nivel avanzado es fácil, pero hay palos que favorecen nuestro aprendizaje, como por ejemplo pueden ser algunas sevillanas populares, ya que con tan solo 2 acordes como la y mi ya podemos estar trabajando un ritmo de sevillana, y a su vez al alternarlo con los punteos estamos trabajando tanto el campo armónico como el campo melódico dentro del nivel base, y estamos adquiriendo unos conocimientos y a la vez las manos están aprendiendo por dónde se tienen que mover. Obviamente esto no será una sevillana profesional, pero recuerda que estamos empezando desde abajo, ¿vale? El objetivo será llegar a acompañar esa sevillana, pero sin la base que nos está dando estos punteos y estos primeros ritmos, no podríamos llegar a acompañarla, ya que nos faltarían nociones. Después de aprender las primeras sevillanas, para ir conociendo los primeros acordes, que son bastantes, ya tendremos una buena base para dar el siguiente paso, que será atrevernos a tocar las primeras cosas por soleá o fandango. ¿Para qué? Pues para ir adquiriendo las primeras nociones en las técnicas flamencas, como pueden ser los arpegios, los picados o los rasgueos. Creedme que hay falsetas de soleá de nivel básico realmente sencillas para este tipo de iniciación, y en el canal tenéis varias. Yo soy partidario de conocer el nivel básico de cada palo antes de pasar al siguiente, ya que palos hay muchísimos y digamos que debemos de conocer los principales, que son los que nosotros le llamamos los pilares del flamenco, antes de aumentar su dificultad. Entonces os recomiendo comenzar por sevillana, soleá, tiento, fandango, etc. Lo ideal para las bulerías será dejarlas para el final y conocer antes otros palos más sencillos. ¿Y por qué digo más sencillos? Porque las bulerías contienen todas las técnicas, por ejemplo, igual que la soleá, pero la diferencia será la velocidad
a la que debemos trabajarla, ¿vale? Si queremos hacer un arpegio por alegría o por bulería y no lo dominamos antes por soleá, nos va a costar muchísimo trabajo hacer que entre a compás ese arpegio por alegría o por bulería, porque la soleá nos va a dar una base, ya que nos va a dar el refuerzo de aprender esa técnica a una velocidad más lenta y conseguir hacer que suene. Por lo tanto, es más probable, si te estás iniciando, que consigas tocar a compás un arpegio por soleá antes de que lo hagas por alegría o por bulería. La soleá me ha dado esta base y ahora estoy preparado para subir un escalón e intentar trabajar las alegrías, ya que esto debemos de hacerlo despacio, puesto que al cambiar de palo, por ejemplo, la diferencia entre la soleá y las alegrías también es la tonalidad. Por lo tanto, debemos de aprender en alegría la armonía que nos ofrece este palo, que en este caso será distinta a la de la soleá. He cogido la guitarra para poneros el ejemplo de lo que estamos hablando, ¿vale? De la velocidad. Os voy a poner el ejemplo de un arpegio por soleá, después por alegría y después por bulería, para que aunque trabajando distintas posiciones en la mano izquierda, podáis comprobar que lo que se diferencia aquí será la velocidad que debemos de tener para poder trabajar un toque u otro, ¿vale? Con esta velocidad será más que suficiente para trabajar una soleá. ¿Vale? A esta velocidad estamos trabajando dentro de la velocidad de la soleá, es decir, de una forma prudente, pausada y entre comillas despacio, ¿vale? Ahora os voy a poner el ejemplo por alegría para que apreciéis la diferencia. Aunque trabajemos distintas posiciones en la mano izquierda, nos estamos centrando en la velocidad de las técnicas, ¿vale? ¿Veis cómo la velocidad es diferente? En las alegrías tenemos más velocidad. En este caso, si yo no hubiera trabajado los arpegios a la velocidad de la soleá y me hubiera empapado de ello y hubiera absorbido todo lo necesario, no hubiera sido capaz de trabajar un arpegio a la velocidad de las alegrías. Y esto sucede también con las bulerías y su velocidad es aún más acelerada. Por ejemplo, ¿se dais cuenta cómo la velocidad es diferente? Es decir, para poder trabajar un arpegio por bulería, primero necesitamos saberlo hacer por soleá y después hacerlo por alegría y a la par conocer la armonía que nos va a ofrecer cada palo, que también es otra tarea que debemos de interiorizar, ya que cada palo, aunque algunos se parezcan con otros, tienen armonías diferentes y cada uno nos va a ofrecer un toque y una sonoridad. En el caso de las alegrías, tiene una sonoridad más alegre o más triste, dependiendo de si la hacemos en mayores o en menores, ¿vale? En el caso de la soleá y de las bulerías, sí tienen la sonoridad más flamenca por el tipo de escala y la composición de los acordes que tiene. Entonces, volviendo a lo que estamos, la soleá nos va a dar la base perfecta para poder después trabajar las alegrías, y las alegrías nos va a dar la base perfecta para después poder trabajar las bulerías. Entonces quiero que entendáis cómo esto es una cadena y es importante el orden en el que trabajemos los palos. Entonces voy a centrarme en la soleá y cuando la domine, ahora que tengo la velocidad de la soleá, voy a subir un pequeño escalón y voy a centrarme en las alegrías y así sucesivamente hasta las bulerías. Siempre se dice que el orden en el que estudiemos estos tres pilares principales debe de ser soleá, alegría y bulería, ya que la diferencia será la velocidad, ya que todos estos palos comparten las mismas técnicas. Podemos hacer un arpegio por soleá, lo podemos hacer por alegría y lo podemos hacer por bulería. También podemos hacer un picado por soleá, por alegría y por bulería. Y va a suceder lo mismo que os he puesto con el ejemplo del arpegio, que la velocidad va a determinar por qué palo nos estamos moviendo. Entonces os recomiendo que sigáis este orden para no tener pérdida. Cuando me inicié en el flamenco ya llevaba unos 6 años tocando la guitarra, es decir, ya conocía cosas de blues, de heavy, de rock, había trabajado escalas mayores, menores, pentatónicas, incluso algunas cosas de improvisación. Pero ¿sabéis por dónde empecé en el flamenco cuando me inicié? Por sevillana, soleá y fandango. Aunque ya tenía unas bases,
no me podía saltar las bases del flamenco, ya que el flamenco nos ofrece particularidades que no hay en otras músicas. Y hasta que no tuve claro, digamos, los pilares principales del flamenco, que son estos palos, no me adentré en palos más difíciles y con otra libertad, como pueden ser a lo mejor las malagueñas o las tarantas. También, bajo mi punto de vista, hay lecciones de farruca realmente sencillas que también veo bastante adecuadas para la iniciación. En mi caso, cuando me topé con la farruca por primera vez, como ya llevaba varios años estudiando y conocía bastantes palos, empecé directamente por la farruca del Niño Ricardo, que es una pieza realmente bonita y que seguramente algún día os suba algunas falsetas al canal porque no todas son de dificultad alta. Con todo esto quiero decir que no tengáis prisa al trabajar cada palo flamenco, ya que esos palos que estáis trabajando en ese orden os están preparando para el siguiente. Cuando por primera vez toqué unas bulerías, ya sabía tocar soleá, fandango, alegría, sevillana, tiento, etc. ¿Y sabéis qué? No me resultaron realmente difíciles de aprender, puesto que ya tenía unas bases de todos estos palos y también conocía la armonía por donde se iba a mover la bulería, ya que en mi caso, al haber estudiado antes los tientos o los tangos, ya conocía la tonalidad flamenca, que es la misma, ya que estos palos los comparten. ¿Qué pasa con todo esto que he aprendido? Pues que ya tengo unas bases, unas tablas y una práctica acumulada, entonces no me resultará difícil subir un pequeño escalón en la dificultad. Yo recuerdo que la primera vez que aprendí, por ejemplo, una taranta o una petenera, ya tenía la velocidad de las bulerías, entonces no me resultó verdaderamente difícil el adaptarme a estos nuevos palos. Simplemente, en este caso, tuve que centrarme en conocer la armonía, que serán los acordes y por dónde se mueven estos otros palos, pero las técnicas las comparten, entonces la mano derecha sabe todo el tiempo lo que tiene que ir haciendo. Ya os conté en el curso por bulería que acelerando el remate de una soleá se comenzaron a hacer los primeros toques por bulería. Cuando vimos el bloque de taranta también os hablé un poco de cómo se relaciona la taranta con el fandango por la modulación que hace la voz en el cante, ¿vale? Con esto quiero que veáis que todos los palos están interconectados unos con otros de alguna manera. En resumen, como todo esto es una cadena y el flamenco es tan inmenso, debemos de cogerlo con calma y disfrutar de lo que nos ofrece cada palo nuevo que estemos aprendiendo. Os voy a poner en situación con este ejemplo. Imaginaos que vais a estar 3 meses estudiando un palo flamenco y después 3 meses estudiando otro palo. Vais a ver varias lecciones de este palo para conocer lo básico y después vais a pasar al siguiente, ¿vale? Si multiplicáis estos 3 meses por 30 palos que queremos aprender, por poner un ejemplo, ¿vale? Nos da 90 meses, que será algo más de 7 años. ¿Os parece mucho tiempo, 7 años, para saber tocar 30 palos flamencos diferentes? Esto es realmente poco tiempo. Lo que pasa es que nosotros vemos una lección difícil por delante y ya lo vemos inalcanzable. Debéis de centraros en cada palo y darle el tiempo que necesita cada uno para poder pasar al siguiente. Realmente cualquier músico que quiera cursar sus estudios de conservatorio necesita como mínimo 12 años para terminarlo. Y nosotros estamos hablando de dedicarle más o menos 7 años a conocer 30 palos diferentes. Igualmente esto es mucho más largo de estudiar de 7 años, pero os pongo este ejemplo para que tengamos un poco de conciencia en lo que podemos llegar a hacer con esfuerzo y dedicación. Ningún guitarrista de los que se dedique a la guitarra de forma profesional va a llevar menos de 10 años dedicándose a la guitarra, ya que no nos daría tiempo porque no es tiempo suficiente para tantos conocimientos. Además, si tienes una guitarra entre las manos, es porque te gusta y no porque nadie te obliga. Por lo tanto, piensa que tocando tu primera sevillana ya estás dentro del mundo del flamenco. Después pasa al siguiente palo y haz lo mismo con el siguiente. Disfruta de hacerlo y de saber que estás dentro de este mundo de la guitarra flamenca y te aseguro de que no lo dejarás nunca. Espero que esta charla os motive por encima de todo a no abandonar nunca la guitarra flamenca y a que veáis cada parte del camino como un reto y no como un obstáculo. Y os aseguro de que nunca dejaréis de aprender. Dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido la clase de hoy y si queréis que prepare más clases de este tipo, charlando de cosas que también son importantes dentro del aprendizaje, no solo de sentarnos a tocar y trabajar lecciones nuevas una y otra vez porque sí, sino que estas charlas
también potencian nuestro aprendizaje, ya que psicológicamente cambian nuestra mentalidad y no nos van a frenar en todo el proceso. Nos vemos en la próxima.